¿Cómo le has dado potestad sobre toda carne? Para que dé vida a aquello que le diste. Aquí viene la pregunta, Cristian. ¿Jesucristo recibió esta potestad, sí o no? ¿Por qué? Cristian, ¿está clara la pregunta? Sí, está clara la pregunta. La respondo primeramente con la Biblia, está claro. La Biblia dice en Juan capítulo 10, versículo 18, Cristo dice, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo, porque yo tengo el poder para ponerla. Y tengo el poder moderador. No vas a estructurar las respuestas que yo ¿Qué tengo pasó? para darte. Moderador. ¿Qué pasó? Sí, ¿qué pasó? Ya para el tiempo, ¿qué pasó? Discúlpeme, la pregunta era de sí o no primero. Yo digo una cosa aquí, la respuesta cada cual la da bien le parezca, no estamos limitados a una respuesta. Bueno, moderador, si la pregunta es de sí o no, debe de estar respondida primero. ¿Para eso estás tú aquí? La respuesta, si es de sí y no, por eso se hace la pregunta, sí o no, luego el por qué. Él debe responder sí o no primero antes de responderme. Antes de hablar. Perfecto, no estás en tu canal de TikTok. Yo voy a responder como yo considere. Y no se va a respetar lo que se habló antes. Cristian, ¿estás de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo. Cristian, ¿estás de acuerdo con lo que le estás solicitando? No? Yo voy a responder según lo que está escrito en la palabra de Dios. Bueno, entonces él va a responder según él quiere. No estoy de acuerdo, porque mi pregunta es bien clara. ¿Es de sí o no primero y después por qué? Bueno, entonces veo que no se van a poner de acuerdo, entonces terminamos el debate, mis queridos. Me parece que, moderador, te agradezco mucho, Ochoa, te agradezco mucho, pero él no sabe lo que es un debate de preguntas sí o no, ¿por qué? Él no sabe. Vas a huir del debate porque no te gusta el versículo bíblico que voy a leer de Cristo y su poder. Por favor, yo creo que de parte y parte nos hemos acalorado, debemos calmarnos un poco más. ¿Estamos de acuerdo con continuar el debate, sí o no? Como dice usted, Selvin, ¿estamos de acuerdo con continuar, sí o no? Bueno, si la pregunta es de sí o no, usted me está haciendo una pregunta de sí o no, ¿verdad que sí? Por eso, ¿no? Para usted quiere que le conteste sí o no. Moderador, sé honesto. ¿Verdad que me estás haciendo una pregunta de sí o no? ¿Tú me estás haciendo una pregunta de sí o no? Pero la pregunta no requiere, escúchame, Selvin. Correcto, pero me estás haciendo una pregunta, ¿vamos a continuar sí o no? ¿Verdad que tú estás preguntando eso? Moderador, si a ti la pregunta es de sí o no primero es de sí o no. Cristian, estás en facultad de responder sí o no. Una de las dos. Cristian, estás en facultad de responder sí o no y continuar con la argumentación. Entonces, ¿no vas a responder mi pregunta? ¿No vas a responder mi pregunta, Cristian? Sí, voy a responder tu pregunta. Bueno, entonces, moderador, muchas gracias. Cristian, estás en capacidad de responder de forma inmediata y posteriormente argumentar tu respuesta con un sí o un no. Ya simplemente dilo y continúa, para que no dañemos el debate. Yo repito, yo vine a responder preguntas, pero no como él quiere. ¿Fue a esto? ¿Fue a esto? Ochoa, hemos terminado, hasta luego. Forzar a su contrincante a que conteste sí o no y por qué, eso es una falacia y eso yo no lo voy a aceptar. Forzar a su contrincante a que conteste sí o no y por qué, eso es una falacia y eso yo no lo voy a aceptar. Eso es una falacia y eso yo no lo voy a aceptar. No sé si me da la libertad de hacer una sencilla pregunta. Usted me dice sí o no. Eso es una falacia y eso yo no lo voy a aceptar. No sé si me da la libertad de hacer una sencilla pregunta. Usted me dice sí o no. Eso es una falacia y eso yo no lo voy a aceptar. No sé si me da la libertad de hacer una sencilla pregunta. Usted me dice sí o no. Forzar a su contrincante a que conteste sí o no, eso es una falacia y eso yo no lo voy a aceptar. Forzar a su contrincante a que conteste sí o no, eso es una falacia y eso yo no lo voy a aceptar. Ya cuando terminamos el tema del formato, yo le sugerí, vamos al grano con las respuestas un sí o un no, pero con argumentación. O sea, que seamos concisos, con argumentación. Vamos al grano con las respuestas un sí o un no, pero con argumentación. Y no sé si me da la libertad de hacer una sencilla pregunta. Usted me dice sí o no, sí o no, sí o no, sí o no. Forzar a su contrincante a que conteste sí o no, eso es una falacia, eso es una falacia, eso es una falacia. ¿Cristo, usted cree que murió por María? Sí. ¿Cristo murió por María? Claro que sí, pastor. Perfecto. El padre Luis Toro está respondiendo porque estamos hablando de la Biblia. Y eso yo no lo voy a aceptar. ¿Por qué? Porque las contestaciones a veces no se contestan con un mero sí o un mero no o un por qué. Sí o no, sí o no, sí o no. Las contestaciones que tienen que llevar un desarrollo. Si en el desarrollo la persona no entiende o no ha comprendido o entiende que hay que refutar algo, para eso está la sección de la... sí o no, sí o no, sí o no.